Bien, en este tutorial vamos a ver cómo podemos combinar con las herramientas de Texture Bake en Blender varios materiales con sus texturas en un solo material. Bien, el punto de partida vamos a cogerlo pues con un objeto, vamos a poner en el que pues tenemos configurados dos materiales. Podéis verlos aquí, ladrillos y tejado. Bien, podemos ver cómo están configurados estos materiales. Son unos materiales PBR que nos sirven para conseguir estos efectos de relieve y bueno, pues es una configuración bastante sencilla pero clásica que combinan pues un color base, por ejemplo en el caso del tejado, que está combinado con un mapa de Ambient Occlusion, ¿vale? Podemos verlos aquí, el color base del tejado, ¿vale? El Ambient Occlusion del tejado, que sería este otro mapa, y un mapa de normales que tenemos aquí y que, perdón, aquí lo tendríamos, el mapa de normales que siempre tiene estos colores pues tipo magenta. Bien, para combinarlos y hacer estos efectos, sabéis que tenemos que mezclar el color base con el Ambient Occlusion mediante un nodo Mix RGB que esté con la función Multiply, y ello lo combinamos y lo mezclamos en el Base Color. El mapa de normales siempre con el Non-Color aquí activado y un nodo Normal Map que nos sirve, bueno, pues para regular el efecto. Como veis aquí hace mayor efecto, menor efecto del mapa de normales en la textura. Vamos a dejarlo así, por ejemplo, y lo combinamos en todo en un nodo Principal que tenemos aquí el normal y el base color. Bien, que es una configuración sencilla. Los ladrillos tendrían la misma configuración con su color, mapa de Ambient Occlusion y mapa de normales. Bien, y todo esto lo vamos a querer combinar en un solo material. Lógicamente, lo que vamos a hacer con dos materiales lo podemos hacer con un objeto que contenga 4, 8 o 12 materiales, los que queramos. Bien, la forma de hacerlo es la siguiente. Para empezar, vamos a crear un nuevo material. Ya sabéis, aquí ponemos un nuevo material slot, le damos a New, ya tenemos el material predeterminado y le vamos a llamar simplemente pues casa, porque va a ser el material completo. Bien, pero tenemos que fijarnos en una cosa. Estos materiales que hemos puesto los hemos mapeado, lo podemos ver aquí en la ventana V-Editing, ¿vale? Los hemos mapeado como queríamos. Por ejemplo, el material ladrillos, vamos a seleccionar solamente las caras con ladrillos, ¿vale? Le hemos puesto pues un mapeado que sobrepasa con mucho la textura que tenemos, porque son texturas tipo tiled, que son tileables, vamos a decir, que se repiten sin solución de continuidad, de tal manera, bueno, que vemos que lo podemos repetir muchas veces sin que se noten, digamos, esas costuras. Bien, por otro lado, el tejado lo hemos también mapeado como hemos querido, pues para conseguir, bueno, pues este efecto. Concretamente, pues las caras van en distinta dirección y, bueno, pues como solemos hacer, cada material lleva su forma de mapear. Bien, toda esta información del mapeado, todo esto, se recoge en el mapeado UV. Si venimos aquí, en la pestaña de propiedades perdón, datos del objeto, vemos aquí los VMaps y vemos que tenemos aquí el VMap codificado. Pero, ¿cuál es el problema? Que si ahora vamos a cocinar todo esto a una sola textura, va a haber zonas como estas que se nos va a sobreponer, se nos va a montar una textura con la otra. Y luego va a haber muchos puntos de la textura que se nos va a quedar fuera de la textura. Bien, por lo tanto, lo que tenemos que crear es un nuevo mapeado V. Lo hacemos así y le vamos a llamar, por ejemplo, VMap Bake. ¿Vale? Y bien, vemos aquí que ahora mismo lo tenemos seleccionado. Si hacemos un mapeado cualquiera, digamos, podemos remapear el objeto pero sin perder la información original. Vamos a hacerlo, por ejemplo, de una forma muy sencilla y rápida. Ya sabéis, con la tecla U abrimos el menú de VMapping, pero que también lo tenemos aquí, ¿vale? Y vamos a hacer un Smart V Project, que es lo más rápido y sencillo. ¿Por qué es rápido y sencillo? Ahora lo vamos a ver. Porque de esta manera conseguimos que todas las caras se dispongan de forma más o menos optimizada sobre la textura, llenando la mayor parte de la textura y no sobrepasándola. Y sobre todo, no se montan unas caras con las otras. Bien. ¿Esto qué es lo que pasa? Que no nos da exactamente el mapeado que podríamos conseguir a medida si utilizamos, por ejemplo, un wrap, como vemos en otras partes de los materiales. Pero bueno, para esta cuestión nos sirve
el ejemplo. Bien, ¿qué es lo que sucede? Bien, que aquí vemos que seguimos teniendo como activa, aquí veis la maquinita de fotos como Active Render, seguimos teniendo el mapeado original, el VMap, ¿vale? Si cambiásemos aquí, nos aplicaría el nuevo mapeado en el que tenemos. Lógicamente los materiales que tenemos asignados no están correctos porque no los hemos mapeado para esta aplicación. Bien, volvemos al anterior y lo que entonces tenemos que hacer es ahora en los mapas de nodos tenemos que mapear cada uno de los materiales con su VMap correspondiente. Entonces, por ejemplo, empezamos con el ladrillos, añadimos el nodo VMap, aquí lo tenemos, y seleccionamos el VMap con el que está relacionado cada textura, en este caso el original, que es este. Bien, y no tenemos más que conectarlo a cada uno de los nodos vector de las texturas. Bien, vamos a copiar este mismo nodo. ¿Por qué? Porque en el tejado, exactamente lo mismo, tendremos que conectar cada textura con el VMap. En cambio, ahora vamos a irnos al material casa, y el material casa, nos falta este tercero, vamos allá. El material casa, ¿vale? Le vamos a poner vamos a empezar con la imagen de color. Vamos a poner una image texture, ¿vale? Pero estamos diciendo que va a ser una textura de color que va a estar mapeada sobre todo el objeto, va a tener que cubrir todo el objeto, ¿vale? Con lo cual aquí le vamos a añadir un mapeado V, pero esta vez le vamos a relacionar con el baked, ¿vale? Bien, ¿qué textura tenemos que poner aquí? Pues tenemos que crearla, es lo que vamos a crear con el baking, con lo cual vamos a hacer una imagen nueva. Y bueno, vamos a hacerlo un poco más grande porque, digamos, toda la información de color y demás de todo el objeto se va a tener que cocinar sobre una sola textura. Por lo tanto, vamos a ponerle a 2048 para que tampoco tarde mucho, ¿vale? Y le vamos a llamar, por ejemplo, casa color. ¿De acuerdo? Por el momento lo que tenemos es una imagen absolutamente negra, que vamos a guardar. Image, Save As. Y vamos a guardarla como casa color, ¿vale? Y ahora mismo como casa color tenemos una imagen negra, ¿vale? La vamos a colocar aquí, ¿de acuerdo? Y todavía no lo vamos a conectar con ninguna parte porque, lógicamente, si la conectásemos, el material se nos quedaría negro. También hay que tener en cuenta que en estos momentos casa no está mapeado sobre ninguna, no está asignada, digamos, a ninguna cara, a diferencia de ladrillos, que vemos que está asignada, o tejado, que vemos que está asignado, ¿de acuerdo? Por el momento, casa es un material fantasma que tenemos ahí, y que está en preparación, está en el taller, por así decir. Bien, pero ahora lo que tenemos que hacer también es relacionar el resto de los materiales con esta textura. Vamos a seleccionar los dos, control C para copiar, y sin más vamos a colocarla aquí en el material ladrillos, control V, y lo vamos a dejar aquí flotando sin conectarlo a nada. Y en el tejado lo mismo, sin conectarlo a nada. Bien, ya tenemos por lo tanto aquí la textura casa, aquí la textura casa y aquí la textura casa. Bien, lógicamente casa color, es decir, primero vamos a vaquear la información de color de cada uno de los materiales sobre esta textura. Bien, ¿cómo lo haremos? Pues nos venimos aquí, recordamos que solo Cycles nos permite vaquear las texturas, no render, ¿vale? Y vamos a abrir el grupo de Bake. Bien, ¿y qué vamos a vaquear? Vamos a vaquear solamente el color, es decir, la textura difusa. El difuso y nada de luces, ni directas ni indirectas. Bien, con esto ya tendríamos todo configurado. Podemos comprobar que estamos aquí en el material casa, podemos comprobar que está esto seleccionado. Tenemos activo en el material ladrillos también la textura seleccionada y en tejado también la textura activa. Aquí tenemos la textura abierta y sencillamente vamos aquí y pulsamos Bake. Bien, vemos aquí que está cocinando, está vaqueando la textura. Tardará unos segunditos dependiendo un poquito de la tarjeta gráfica que tengamos. Y vemos aquí lo que ha sucedido, es decir, cada información de color de los dos materiales, tanto de ladrillos como de los tejados, se nos ha colocado automáticamente, se nos ha vaqueado automáticamente en una parte de esta textura. Muy importante es que ahora que hemos hecho este baking,
guardemos el resultado. Image, veis aquí que en Image me aparece este asterisco, quiere decir que tengo imágenes todavía sin guardar. Damos a Save, ¿vale? Y veis que nos ha desaparecido ya el asterisco y por lo tanto ya esta imagen ya la tenemos guardada. ¿De acuerdo? Bien, pues a continuación vamos a hacer exactamente lo mismo con la información de Ambient Occlusion y con la información de mapa de normales. Bien, volvemos aquí a casa y vamos ahora a crear un nuevo nodo Image Texture, add Image Texture, ¿vale? Y aquí vamos a crear una nueva textura que le vamos a llamar casa, por ejemplo, AO, Ambient Occlusion, y del mismo tamaño, 2048, 2048, y tenemos ya esta nueva textura que por supuesto tendremos que guardarla. Bien, la guardamos de nuevo, bien, y de nuevo la tenemos que conectar a su mapeado V correspondiente y la vamos a abrir aquí, casa AO, ¿vale? La seleccionamos. De nuevo, tenemos que relacionarla en los otros materiales. No vamos a duplicar, vamos simplemente a relacionarlo aquí porque ya esto es el casa color en este material ha cumplido su su función. Con lo cual sencillamente seleccionamos aquí casa AO y en tejado exactamente lo mismo, casa AO. Ya lo tenemos en los dos igualmente activos y también lo tenemos activo en el material casa final. Con lo cual ya solo nos queda venir aquí de nuevo al grupo Bake y esta vez el tipo que vamos a hacer es el tipo Ambient Occlusion. Bien, con esto ya podemos darle a Bake y de nuevo vemos aquí que se está cocinando la información de Ambient Occlusion y veamos el resultado. Bien, aquí lo vemos, está bastante tenue porque ya sabéis que el Ambient Occlusion nos hace pequeños tonos de gris en la textura, pero vemos que se ha cocinado perfectamente la información de color tanto de los ladrillos como de el tejado. Bien, sencillamente Image, Save y ya tendremos guardada la segunda textura que sería casa AO. Bien, vamos a hacer exactamente lo mismo, esta vez vamos a duplicar sin más y aquí vamos a crear una nueva imagen que va a ser casa, por ejemplo, normal. Bien, la creamos como antes, de nuevo una imagen negra que guardamos como casa normal. Bien, y esta vez la vamos a relacionar aquí, casa normal, y por supuesto que no se nos olvide conectarla con el nodo VMap de su VMap correspondiente. Y finalmente, en cada uno de los materiales vamos a relacionar ahora mismo la casa normal, ¿vale? Ya lo tengo aquí, y casa normal. Bien, de nuevo lo tenemos ya todo perfecto. Seleccionamos aquí que esté activo casa normal, aquí lo tenemos visualizado y venimos aquí al grupo Bake y esta vez vamos a vaquear la información de normales. Bien, vamos a hacerlo con las opciones predeterminadas y de nuevo está aquí cocinándose y vamos a ver lo que nos aparece al terminar. Bien, veis que todas las normales de cada una de las zonas se nos han cocinado en una parte respectiva de la textura, exactamente como queríamos, con lo cual simplemente la guardamos. Bien, ¿qué hemos conseguido aquí? Bien, tenemos un material al que solo nos falta conectar. ¿Cómo conectamos? Pues como hacíamos antes, color base y Ambient Occlusion mediante un nodo Mix RGB en el cual seleccionamos la función multiplicar y conectamos los dos colores y al base color. Y por otra parte, el mapa de normales, que tenemos que elegir la opción non-color, añadimos un normal map, aquí lo tenemos, y lo conectamos con el nodo normal del principal. Bien, pero repetimos, este material ahora sigue siendo un material fantasma, es decir, tenemos ladrillos asignado a unas ciertas caras, tejado a otras ciertas caras, cada uno relacionado con su VMap y casa no lo tenemos relacionado con ninguno. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Sencillamente vamos a asignar el material casa a todas. Y aparentemente no ha habido ningún cambio, pero en estos momentos ya ladrillos no tendríamos nada asignado, tejado no tendríamos nada asignado, con lo cual incluso si queremos lo podemos eliminar. Exactamente así.
y lo que nos ha quedado solamente es el material casa con sus 3 texturas: color, ambiente occlusion y mapa de normales. Incluso podemos manipular, por ejemplo, el mapa de normales, en lugar de 1 podemos ponerle 3 y vemos cómo se nos resalta más el relieve, o podemos ponerle 0,5 y se nos queda más liso, ¿vale? Esto ya a gusto de cualquiera. Y lo importante es que una vez que tenemos ya el objeto totalmente texturizado con respecto a una sola textura, podríamos ir a el espacio de trabajo de Texture Paint, ¿vale? Y utilizar las herramientas de Texture Paint directamente sobre sus materiales. En este caso veis que nos ha cogido el casa normal. No nos interesaría porque no vamos a pintar normales. Vamos a volver al espacio shading. ¿Por qué nos ha cogido el mapa normal? Porque es el último que teníamos aquí. Vamos a coger el casa color, ¿vale? Y lo vamos a seleccionar aquí. Y ahora cuando vayamos a Texture Paint veremos que efectivamente ya podríamos pintar. ¿Qué es lo bueno? Que ahora podemos pintar. Vamos a hacerlo con un color cualquiera. Vamos a poner rojo, bueno, verde, por ejemplo, por si queremos pues hacer pintadas verdes. Y vemos que pintamos aquí, inmediatamente se nos coloca en la parte que queremos. Por ejemplo, hoy me siento un poco grafitero, pues vamos a hacer aquí un poco de graffiti, con un radio un poquito más fino, por ejemplo de 10, y vamos a hacer un graffiti que ponga texture, ahí lo tenemos, y vemos que se nos pone aquí. Importante siempre el asterisco, mientras no le demos a guardar, esto no es definitivo. Si aquí hiciésemos image save as, o si queremos guardarlo con otro nombre, o se dice copy o save. Save directamente nos machacaría la textura encima. Bien, esto es importante porque de esta manera podemos también, por ejemplo, colocar decals, colocar otros efectos. Por ejemplo, podríamos coger aquí el... momento. Sí, aquí el grupo texture, que no lo encontraba, y podríamos pintar con una textura. Por ejemplo, creamos una nueva textura, venimos aquí a la pestaña de texturas y podemos, por ejemplo, crear una nueva, o mejor dicho, abrir una que, por ejemplo, pues vamos a buscar un decal que nos permita introducir, por ejemplo, manchas en nuestro, aquí tenemos varios decals de manchas. Por ejemplo, vamos a utilizar, por ejemplo, vamos a poner un poquito de musgo en la parte inferior, bien, y podríamos pintar pues con este decal. Vamos a ponerle un poquito más de tamaño, vamos a ver, vale, estaríamos pintando aquí un poquito pequeño. Podremos manipular todo esto con las herramientas de Texture Paint que vemos en otros apartados. En principio, pues esto nos serviría aquí para pintar, por ejemplo, estas manchas. Inmediatamente estamos viendo aquí que se nos están colocando en su posición. Podríamos pintar por cualquier parte, cualquier pintura, o elegir distintos tipos de configuración. Por ejemplo, mapear de una forma diferente y pues trabajarlo como hacemos con las herramientas Texture Paint. Y recordamos, hasta que esto no le demos a guardar, no lo guardaríamos. También es importante porque de esta manera podemos después trabajar estas mismas texturas. Vamos a colocarlas así, que se vea el efecto de relieve, porque las podemos trabajar también en programas de edición de texturas y de pintura en 3D, como por ejemplo Substance Painter, que nos permite además crear efectos de relieve diferentes, y para ello necesitamos tener el objeto completamente mapeado.